Hola chicos, buenas tardes. Iniciamos un nuevo capítulo llamado Evangelización Juvenil en redes sociales y la lección se llama Trascender, el llamado para nuestra generación. La lectura la vamos a realizar en el libro de Josué en el capítulo 1 del versículo 1 al versículo 8 y dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos como objetivo en esta lección que comprendan el llamado de Dios a proclamar el Evangelio más allá de nuestra zona de confort, a fin de que estemos dispuestos todos a pagar el precio para establecer el reino de Dios en este mundo. Y por lo tanto vamos a ver unos puntos para poder, como dice el título, trascender el llamado para nuestra generación. Mi primer punto es transformadores de la cultura. Nosotros sabemos que Dios no cambia, pero sí se mueve delante de nosotros para guiarnos hacia su voluntad. Y la voluntad de Dios no es que nos quedemos estancados, no es que siempre estemos en nuestra zona de confort, que es muy típico en todos nosotros. Nos gusta estar en una zona donde no nos presionan, en una zona donde no nos retan, donde estamos cómodos y simplemente no queremos movernos, sino que esa voluntad de Dios es que avancemos y no nos conformemos a este sistema del mundo. Esta sociedad está muy movida por incentivos malos, por incentivos equivocados hacia lugares que definitivamente no son buenos, son oscuros, son fríos, hay tinieblas. Y obviamente estos lugares son contrarios completamente a la voluntad de Dios. Y este cambio que Dios nos está pidiendo a movernos de nuestra zona de confort para seguir adelante y seguir avanzando, Dios nos dice que son necesarios, que son importantes en la conformación de su pueblo y en la madurez de la fe del mismo. Y de hecho, el Evangelio comunica un cambio. Comunica arrepentimiento, y el arrepentimiento es un cambio de dirección, hacer cosas diferentes de las que hacías antes, y eso lo vemos en segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, ahí hubo un cambio en la persona y fue hecha nueva. Dice el libro, el Evangelio es tan radical que Jesús representó una amenaza seria a la estabilidad religiosa de los líderes de su época, a los fariseos y maestros de la ley, al Imperio Romano y a demás personas. Así que, en todo su ministerio, fue un agente de cambio que revolucionó su época, y luego sus seguidores transformaron la sociedad. Los cristianos fuimos llamados a ser precisamente transformadores de la cultura, y para ello necesitamos tener un espíritu divergente. Y cuando lo leí yo dije, pues
es un espíritu diferente, sí, pero va más allá. En su definición es que se inclina separadamente a otro lado, es decir, que se separa o se diferencia, o sea, va completamente en contra de las cosas de este mundo, de las cosas que están en oscuridad, en tinieblas. La sociedad ha dado muchas cosas por sentado que son buenas y que realmente a la luz de la palabra son cosas malas, como la celebración del Halloween, como vivir con tu pareja antes de casarte, y nos podemos aquí quedar un montón de tiempo diciendo cosas que no son, que van contrario a la palabra de Dios. Por eso debemos de tener, como dice aquí, un espíritu divergente, un espíritu que vaya en contra de las cosas que no son la voluntad de Dios. Mi segundo tema es: todo cambia. Y claro, no es una ocurrencia humana, todo va cambiando. La vida, el tiempo, las personas, la época, y Dios así lo quiso. Dice aquí, los tiempos cambian y por eso solo tenemos que usar el sentido común. Nuestro mundo pasa por épocas, se enfrenta a modas, el lenguaje mismo cambia, tanto de un lugar a otro como a través del tiempo. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta para la hora de evangelizar. Todo va a cambiar y hemos tenido este error en nuestras iglesias donde muchas veces hacemos las mismas cosas por años. Sí, a lo mejor en un inicio funcionó, a lo mejor cuando la iglesia empezaba, pues aquellas estrategias o cosas que hacían funcionaban, pero aquí dice que todo va cambiando y nosotros tenemos que evolucionar. Yo, por ejemplo, lo veo en el trabajo de mi papá, de mi esposo, de mi hermano, que mi papá nos dice siempre: todo va a cambiar y tienen que irse actualizando, porque si no se actualizan se van a quedar atrás. Y sí, muchas reparaciones de los carros deben de ser eléctricas, deben de ser con uso de la tecnología, con uso de diferentes manuales, con uso de diferentes aparatos para poder diagnosticar la falla, y por eso tienes que irte actualizando, tienes que ir cambiando conforme las cosas van cambiando, porque si no te vas a quedar atrás. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces debemos de transformarnos, de cambiar y no quedarnos donde siempre hemos estado. Dice un dicho: si quieres cosas diferentes, haz las cosas diferentes. No hagas siempre lo mismo. Si ves que estás haciendo algo y no te sale, y lo vuelves a hacer y no te sale, y lo vuelves a hacer y no te sale, entonces detente un momento y ponte a reflexionar todo lo que estás haciendo igual y empieza a cambiar las cosas y vas a ver resultados diferentes. Bien, mi tercer punto es: no hay que claudicar de corazón. Y obviamente para el cambio que se está proponiendo aquí, de salirte de tu zona de confort, de hacer cosas diferentes porque el mundo está cambiando, entonces van a haber factores muy notorios de oposición a estos cambios, y uno de ellos es el miedo o el temor al fracaso, a ser derrotados, el miedo a equivocarse, el miedo a la burla, el miedo a lo que dirán las demás personas de lo que hicimos. Eso fue lo que le sucedió a Israel cuando estaba en el desierto. Cuando hubo un cambio tenían miedo al futuro, al que va a pasar. Tenían temor a fracasar, a que esa promesa de llevarlos a la tierra prometida no se llevara a cabo. Y por eso decían: es que en Egipto teníamos carne, es que en Egipto teníamos esto, teníamos lo otro. ¿Por qué no sacaste este cambio? ¿Por qué nos dijiste ven y haz una cosa diferente cuando tengo esa incertidumbre del futuro? Lo que pasa es que no tuvieron fe. Eso fue lo que les pasó, que ellos no confiaron en las promesas de Dios. A pesar de ver todos aquellos milagros que sucedieron alrededor de ellos, no tuvieron la fe suficiente para quitarse ese miedo y poder salir rápido del desierto. Dios los tuvo años ahí, años dando vueltas por su falta de fe. Que no nos pase así a nosotros. Dice el libro: no entraron en el reposo por falta de fe.
Esta fe se traduce en confianza, en un valor basado en la protección y el llamado divino. Toda una generación murió en el desierto por no entender el llamado de Dios a avanzar, por no comprender la voluntad de Dios. Que no nos pase lo mismo y no claudiquemos en esta misión de corazón. Bien, el punto número 4 es respondiendo a un llamado. Y aclaro que esto que estoy diciendo no les estoy incitando a tener una rebelión así tremenda, no, sino que solamente es una respuesta de fe a ese llamado divino. Es Dios quien nos invita a cambiar nuestra manera de pensar, a vencer nuestros temores y a enfrentar nuestros gigantes, a pararnos en la línea de batalla como David ante Goliat. Así que hemos de ser realistas y honestos, pero no cobardes. Nuestra confianza está puesta en Dios, quien pelea por nosotros. El llamado a Josué fue explícito: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Y esta palabra que le dijo Dios a Josué tienen dos requerimientos para esta generación. La primera es que debemos de ser valientes. Como hemos dicho, nuestra confianza no está en el mundo, no está en lo que nos digan, en lo que crean de nosotros, en lo que nos puedan decir o hacer, no, sino que está en Dios, porque Él va a estar con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos, como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a cuidar y no nos va a pasar nada. Y el segundo requerimiento en lo que le dijo Dios a Josué es que se esfuerce. Y esto no se trata de una emoción fugaz, una emoción repentina donde hacemos las cosas cuando nos nazca o cuando tengamos las ganas. No, esto se trata de un trabajo disciplinado, un trabajo que trae un compromiso. No es una tarea espontánea, no es una ocurrencia personal, sino que este llamado indica que cada día debemos de avanzar en pos de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, mi último tema es el llamado del Evangelio. Cuando nos dice el Señor Jesús ir por todo el mundo, es un sinónimo de salir de nuestra zona de confort, para que realmente sea hecha esta palabra que Dios nos dijo: id por todo el mundo. Juan 17, del versículo 15 al 18, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Fuimos nosotros enviados a este mundo a conquistar almas para Cristo. No nos podemos detener. No podemos estar como estuvo el pueblo de Israel, solamente dando vueltas, inmersos en sus miedos, en su falta de fe, en sus temores. Debemos de hacer lo que le dijo Dios a Josué: ser valientes y esforzados. Dice un himno: sé valiente, sé esforzado, galardón tendrás. Joven, joven, ven, trabaja ya. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Dice el libro: Dios demanda determinación. Levántate. Tenemos que tomar la decisión, porque en Dios no hay lugar para la mediocridad. O somos fríos o somos calientes, pero no debemos de ser tibios. Y muchos de nosotros hemos estado en esa posición, de ser tibios, de ser solamente oidores de su palabra, de tener rutinas con Dios, esa costumbre de, bueno, todos los domingos voy a la iglesia y me estoy ahí un rato y ya luego regresamos a la casa, vemos una película y bye. No debemos de ser así. Tenemos que decidir y ser intencionales, porque hasta ahora hemos perdido mucho terreno. Hasta ahora hemos perdido el tiempo. Hasta ahora no hemos sido sabios, no hemos sido diligentes, no hemos sido valientes, no nos hemos esforzado. Y ya como conclusión dice: nuestra herencia está delante de nosotros. Los que nos presidieron nos dieron un legado muy honorable. No podemos quedarnos sentados, no podemos solo mirar y dejar pasar la oportunidad. Este es nuestro tiempo.
es nuestra hora. Así que ahora levántate y cruza este Jordán tú y todo este pueblo, como lo dijo Dios a Josué. Levantémonos, esforcémonos y sigamos adelante en esa carrera que Dios nos ha dado. Cambiemos y quitémonos de nuestra zona de confort, esforcémonos y seamos valientes, que Dios va a estar con nosotros en cada paso que demos y en cada momento en que sigamos sus pisadas. Muchas gracias por ver este video, chicos, cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Dios los bendiga.